Buenos días, el día de hoy nos encontramos en el Centro de Servicios Técnicos del Batrón, donde pondremos a operar un medidor de flujo no invasivo ultrasónico. Para aquellos que no están familiarizados con esta tecnología, el medidor ultrasónico consta de un transmisor de flujo conectado a dos sensores que se ponen alrededor de la tubería. Estos sensores emitirán una señal ultrasónica desde un punto emisor hasta un punto receptor. El principio de operación de este medidor se llama tiempo de vuelo. La razón de la cual se llama tiempo de vuelo es que ellos van a medir el tiempo en que la señal viaja desde el emisor al receptor contra el tiempo que el receptor reenvía la señal hasta su punto emisor. El diferencial de tiempo aumentará al momento que aumenta el flujo que está pasando por la tubería. Ahora bien, muchas veces los clientes nos preguntan, ¿es confiable esta medición? ¿Es fácil de ponerla a instalar? Bueno, todo eso depende de si entendemos bien el principio de operación. Prácticamente hay un algoritmo pregrabado en el transmisor en el cual el diferencial de tiempo coincidirá con el flujo que está pasando. Para nosotros poder aplicar ese algoritmo a nuestra operación real, debemos parametrizar todos aquellos puntos por el cual la señal llega a viajar. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, primero que todo, la señal viajará alrededor del tubo, razón por la cual debemos configurar tanto el material del tubo como el espesor del tubo. También debemos configurar lo que es el tipo de fluido, dado que todos los fluidos propagan de forma diferente la señal ultrasónica. También debemos configurar el diámetro de la tubería. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del diámetro, dependerá de ese espacio en el cual viaja la señal. ¿Ok? Entonces, en este momento, haré una pequeña introducción de cómo poner a operar. Prácticamente lo primero que vamos a hacer es poner el primer sensor, el sensor emisor. Este sensor lo vamos a colocar de forma que sea, por ejemplo, si el flujo va en esta dirección, si el flujo va hacia la derecha, vamos a poner primero a la izquierda el sensor emisor. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el sensor emisor tiene una flecha. Esa flecha nos indica la dirección del flujo. Entonces primero vamos a poner el sensor emisor. Una vez que ponemos el sensor emisor, otro punto bastante importante es que vamos a colocar un gel de acople. Este gel viene con el producto. También se puede utilizar vaselina u otro gel que pueda hacer propagar la señal acústica, la señal ultrasónica, disculpen. Ahora bien, ¿qué vamos a configurar para colocar el segundo sensor? Bueno, primero que todo vamos a accesar al equipo. Nos vamos a ir a inicio rápido y vamos a poner el Setup Wizard. Una vez indicado el programa de instalación, nos va a pedir primero que todo en qué unidades de flujo vamos a querer medir. Vamos a seleccionarlas. Luego nos va a pedir cuál es el material de tubo en el cual está pasando el fluido. Vemos que hay diferentes materiales: polipropileno, ABS, vidrio, cemento. En este caso vamos a escoger PVC, que es el material que vemos en este momento. ¿Ok? Posterior a esto vamos a poner el diámetro externo, que ya lo tenemos configurado. Vamos a medir el diámetro externo del tubo. Lo podemos medir con una cinta métrica sin ningún problema. Una vez puesto el diámetro externo, vamos a poner el espesor de tubería, ¿verdad? Este espesor de tubería se puede hacer de dos formas. Se puede bien medir el espesor del tubo. También se pueden utilizar fichas técnicas, o también el transmisor puede venir con un medidor de espesores de tubería. Entonces él mismo te calcula cuánto es el espesor de tubería. Una vez hecho esto, vamos a colocar el diámetro interno. Bueno, él mismo lo va a calcular con el espesor y el diámetro externo. Después vamos a elegir el fluido. En este caso nuestro fluido, el fluido que tenemos en el patín de calibración es agua. Pero como vemos, hay otros fluidos que se pueden programar, como lo es agua salada, acetona, y ahí veremos otros fluidos, alcoholes, amoníaco. Vamos a poner agua. Después de esto nos va a pedir la temperatura del fluido. Después de esto, y este es otro punto bastante importante, nos va a pedir si el tubo tiene algún recubrimiento interno. ¿Por qué razón?
porque si el tubo tuviera un recubrimiento interno, ese serviría como una segunda barrera en el cual viaja la señal ultrasónica. Entonces, dado que esto puede hacer cambios en nuestra medición de flujo, vamos a ponerle si tiene algún recubrimiento interno. Si no tiene algún recubrimiento interno, simplemente vamos a seleccionar que no. Posterior al recubrimiento interno, nos va a pedir el número de pasos. El número de pasos es cuántas veces viaja la señal. Por ejemplo, como podemos ver acá, la señal está viajando una sola vez. Está viajando desde este punto hasta este punto. Si nosotros colocáramos, por ejemplo, 2 o 3 pasos, por ejemplo, en 2 pasos tendríamos que colocar el sensor en línea con el sensor emisor. ¿Por qué? Porque él haría 2 viajes. Haría un viaje hasta el otro punto y otro viaje hasta otro punto donde se colocaría el segundo sensor. Si hiciéramos 3 viajes, lo tendríamos que colocar un poco más para acá, porque haría un viaje, otro viaje y un tercer viaje. Y así iría. ¿Qué es lo que pasa con el número de pasos? Que conforme más números de pasos nosotros seleccionemos, más veces él realiza una medición del perfil de flujo. Razón por la cual la medición de flujo será mucho más precisa. Ahora bien, si nosotros tuviéramos aire entrampado en la tubería, pequeñas burbujas o hasta sólidos, o un flujo bastante turbulento y ponemos muchos pasos, es posible que la señal no logre llegar desde un punto a otro. Por eso siempre nosotros recomendamos para arrancar poner solamente un paso, un viaje. ¿Ok? Una vez seleccionado, ya podemos iniciar con la medición. Con toda esa información, el equipo trabaja en un ángulo en el cual envía la señal. Razón por la cual el equipo realiza todos los algoritmos y te dice a cuánta distancia del primer sensor tenés que ubicar el segundo sensor. En este caso, él indica que a menos 37.4 milímetros. Vamos a verlo acá. Esas distancias van a ser desde el final del primer sensor hasta el inicio del segundo sensor. En este caso, como el tubo es pequeño y nosotros elegimos solamente un paso, cuando él dice menos 37.4 milímetros, él quiere indicar que el otro sensor tiene que ir prácticamente sobrepuesto sobre el primer sensor. Si nosotros midiéramos la distancia entre el final de este sensor y el inicio de este sensor, vamos a ver que hay exactamente menos 37.4 milímetros. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros hubiéramos elegido más pasos, ahí el sensor sí nos va a pedir que se vaya colocando cada vez más y más y más lejos. Bueno, si eligiéramos 2 pasos sería acá, 3 pasos acá, 4 pasos, 5 pasos y así seguiría consecutivamente. Ahora bien, una vez colocado ese sensor, se nos van a abrir 2 barras. La primera barra es la señal ultrasónica que está logrando enviar en decibeles. La segunda barra va a ser señal sobre ruido. Y luego vamos a tener un punto posicionador que nos va a indicar si nos estamos yendo muy a la izquierda o muy a la derecha. Prácticamente nos va a dar ese ajuste fino donde vamos a poner el segundo sensor. Como podemos ver en este caso, como pusimos una buena información de proceso, ambas barras se nos llenaron al máximo. ¿Por qué? Porque la señal está llegando muy bien. Si por ejemplo la segunda barra baja y la primera barra está alta, eso quiere decir que está llegando una buena señal, pero que también está llegando el ruido. ¿Qué quiere decir eso? El equipo va a medir, pero es posible que tal vez no mide de forma muy precisa. Por esa razón tenemos que ir poco a poco colocando el sensor, el segundo sensor, de forma que logremos llegar a que las 2 barras se llenen. Si las 2 barras no quedaran completamente llenas, quedaran a 3/4 partes, no hay ningún problema, el equipo igual le va a medir bien. Ese es un punto bastante importante. Y para terminar de ajustar, nos movemos a la derecha o a la izquierda hasta que el punto del medio logre estar exactamente a la mitad, como vemos acá. Una vez que logramos hacer eso, ponemos Enter y ya vamos a tener la medición de flujo. Como podemos ver en este caso, la medición fue bastante precisa. Aquí está midiendo 17.02 litros por segundo. Hacemos el comparativo con nuestro medidor de flujo tipo Coriolis, que es uno de los más precisos del mercado, y el mismo está marcando 17.86. También estos equipos tienen comunicación HART. Podríamos bien accesar por medio de un configurador de campo a la misma configuración de ellos y poder ver, por ejemplo, cómo está
midiendo en este momento flujo. También un configurador de hard nos ayudaría a poder parametrizar la señal de 4 a 20 miliamperios. En este caso, porque este equipo es fijo, también contamos con equipos portátiles que simplemente hacen grabación de datos. Eso sería todo por hoy. Espero les haya quedado bastante claro y cualquier consulta pueden comunicarse o enviarnos sus comentarios a nuestra página www.elbatron.com. Muchísimas gracias.